Hola, hoy vamos a continuar con los videos sobre micro y nanoplásticos. Vamos con la segunda parte, los aspectos ambientales de los mismos. El contenido de la charla será la producción de plástico en el mundo, proyección sobre el manejo de residuos plásticos, reciclaje de plásticos, los plásticos como contaminantes, impacto ambiental de los plásticos, presencia de micro y nanoplásticos en el ambiente, interacción de micro y nanoplásticos con la biota, ecotoxicidad de micro y nanoplásticos, tecnología para la remoción de microplásticos. Bueno, aquí vemos en esta gráfica la producción anual de plástico en el mundo. Como pueden observar, es hasta el 2020 y estamos hablando ya de 461 toneladas producidas, un incremento exponencial en el tiempo. Si vemos los países que manejan residuos plásticos o los manejan de manera inadecuada, se concentra principalmente en lo que es el continente asiático. Estamos hablando de India, China, en este caso también está Egipto, el Cairo, y se estima que la producción de plástico vertidas al mar por parte de Asia representa el 86,17% del total, siendo 1.210.000 toneladas. Impresionante, ¿verdad? Ahora bien, si vemos una proyección del manejo del plástico en el mundo, observamos tres escenarios. El escenario A, en el cual es el que estamos en este momento, sería si no hacemos ningún cambio, estaríamos en este escenario para el año 2060 y estaríamos hablando de una producción de más de 200 toneladas de basura por año. El escenario B, donde se hace una mejora en el manejo de los desechos, estaríamos hablando de 50, o sea, casi el 75%. Mientras que el escenario C, que es el más idóneo, sería reducción el uso de plásticos y mejorar el manejo de basura, de los de residuos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los plásticos? Los plásticos se consideran realmente residuos, no desechos. ¿Por qué son residuos? Porque podrían ser reutilizados en otras aplicaciones. Aquí vemos en esta tabla los diferentes tipos de plásticos, como vimos en la video anterior, el PET, el polietileno de alta densidad, el de baja densidad, el PVC, polipropileno, polietileno y otros. Y tiene una clasificación de acuerdo a su capacidad de reciclaje, siendo el más reciclable lo que es el PET. Y aquí tienen algunas aplicaciones que tienen estos plásticos reciclados. Por ejemplo, en este caso se utiliza para fibra para relleno de sacos de dormir, alfombras, cuerdas, almohadas, etcétera. Entonces tienen diversas aplicaciones, siendo los que están catalogados dentro del número 7 los que son menos reciclables. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, si realmente los plásticos son reciclables, ¿por qué tenemos esa gran cantidad de materiales no reciclados? Bueno, porque simplemente apenas en el mundo estamos reciclando apenas un 9%. Esa es la realidad. Tenemos en la franja naranja, son lo que es los residuos, el mal manejo de los residuos. Como pueden ver, todo lo que es América Latina, el Medio Oriente, Noráfrica, el resto del África y por supuesto India y China, hay un muy mal manejo de los residuos. Se van al vertedero, a vertederos, básicamente 50%, o sea, la mitad. El mundo maneja mal la basura, en un promedio un 22%, y apenas se recicla un 9%. Entonces estamos generando muchísimos residuos plásticos, tenemos capacidad de reciclarlos, sin embargo no lo estamos haciendo. Y la consecuencia, bueno, los plásticos son contaminantes. Esta es una imagen de un río en Italia que hubo un desbordamiento y estos fueron los sedimentos, entre comillas, que fueron depositados en las orillas del río. Y eso ha generado básicamente 80.000 toneladas, que es equivalente a 500 aviones Jumbo de plástico en el mar. Tenemos una isla
de plástico de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, casi 3 veces el tamaño de Francia. Y bueno, esas son las consecuencias de el incremento del uso de plástico, el poco reciclaje del uso de plástico y el mal manejo de los residuos. Las consecuencias, el impacto ambiental que tienen los plásticos, lo podemos ver, estas son solamente algunas, una pequeña muestra de las imágenes: ingestión en peces, ingestión en aves marinas, atrapamiento de aves marinas, de peces, sobre todo las tortugas, por redes, por estos tipos de envases para los zip packs. Fíjense el caso de esta tortuga. Aquí tenemos, hablando de tortugas, tenemos un caso dramático como es la intervención tanto de los macroplásticos como los microplásticos en todo el proceso, ciclo de vida de la tortuga. En principio, la presencia de microplásticos en la arena cambia la temperatura, y ese cambio de temperatura hace que varíe la tasa de producción de machos o hembras. Afecta a las crías, pueden quedar atrapados en plástico. En juveniles hay ingestión de plástico en juveniles. Los juveniles adultos pueden quedar atrapados en redes, y afecta también su ciclo de colocación de huevos, su ciclo de anidación. Si vemos en esta gráfica más o menos cómo ingresan los microplásticos en el ambiente, bueno, ingresan básicamente desde nuestros hogares, porque nosotros usamos fibra, no todas son de algodón, algunas tienen componentes plásticos como el nylon. Cuando lavamos y secamos, cuando lavamos la ropa, expulsamos fibras en esas aguas residuales que van en principio a unas plantas de tratamiento, y en teoría estas plantas de tratamiento no tienen capacidad para retener este tipo de materiales que llegan al final a los ríos contaminando toda la biota. Cuando secamos la ropa, parte de esas fibras van a la atmósfera, las cuales se depositan posteriormente por precipitación, que a su vez van a los ríos. La industria textil, en principio, el manejo o el mal manejo de la industria de materiales tipos textiles que irían a rellenos sanitarios, que podría también afectar la contaminación de fibra. ¿Cuáles son los mecanismos de exposición para el ser humano? Bueno, los principales son la inhalación, que hablaremos de esto con calma, y lo que es ingestión, que hablaremos de esto también en el cuarto video. ¿Y la ingestión de qué? Bueno, de productos del mar, de la sal, de agua potable, entre comillas. Es decir, tenemos presencia de microplásticos en todos los ambientes. Aquí me gustó mucho esta lámina porque refleja algunos trabajos que se han hecho. Este fue hecho en México, de determinación de microplásticos, de distintas formas de microplásticos: gránulos, esferas, espumas, pellets, filamentos, films, fragmentos. Y lo que predomina en playas básicamente son fibras, sobre todo en peces, ingestión de fibra en peces. Los microplásticos pueden permanecer en distintos estratos, por decirlo de una manera, del cuerpo de agua, dependiendo de su densidad. Microplásticos menos densos van a flotar, microplásticos un poco más densos permanecen en el cuerpo de agua, y los microplásticos más densos se incorporan a los sedimentos. Entonces estos microplásticos formarían parte de lo que serían sólidos flotantes. Los suspendidos formarían parte de los sólidos suspendidos. Y como pueden ver, tenemos toda la cadena, es decir, desde el zooplancton, que consume microplásticos. Zooplancton a su vez incorpora estos elementos a toda la cadena alimenticia, llegando a los mamíferos mayores, mayores depredadores. Igualmente pasa con, sobre todo, los filtradores como son los bivalvos,
que incorporan mucho microplástico, y los sedimentívoros, que también incorporan microplástico en su organismo. Aquí vemos más o menos cómo es la dinámica de interacción de los microplásticos con otros elementos no bióticos del ambiente. Por ejemplo, interactúan con, ya sean los nanoplásticos o los microplásticos, interactúan con materia orgánica formando agregados. Esos agregados se pueden romper, se pueden sedimentar, se pueden desagregar, eh, se incorporan elementos bióticos como la formación de biopelículas. Es decir, hay toda una dinámica que cumplen estos microplásticos y nanoplásticos en el ambiente. Aquí les muestro unos trabajos realizados en determinación de microplásticos en agua. Quería mostrarles, uno, los diferentes tipos, como hablamos en el primer video, de métodos de captación, como son el FTIR, diferentes métodos de captación, en caso de bomba de teflón, arrastre de malla. O sea, hay distintos, lana metálica. Fíjense que tienen diferentes métodos de captación. Casi todos utilizan FTIR como método de detección, aunque aquí también se utiliza microscopía. Pero también quería mostrarles, hacerle hincapié en la manera como se expresa la concentración de microplásticos. En este caso, están expresando los microplásticos como unidades por metro cúbico. En este caso, lo están expresando como por kilómetro cuadrado. Y en este caso, lo están expresando por unidades por litro. Es decir, que no hay, digamos, un criterio uniforme en cómo expresar las concentraciones de microplásticos. Presencia de microplásticos en el suelo. La deposición atmosférica de macro y nanoplásticos, de micro y nanoplásticos, hacen que se incorporen estos elementos al suelo, los cuales a su vez sufren los procesos de descomposición, de desintegración, de lixiviación, como vimos en el video anterior. Puede hacer que se acumulen en el suelo. Estos procesos pueden conducir a la generación de nanoplásticos a partir de microplásticos, y estos componentes, estos microplásticos, cambian lo que es estructura y densidad del suelo, intervienen procesos de las plantas, intervienen procesos del ciclo del fósforo, de gentrificación, del flujo de agua. Es decir, estos ya tenemos entonces una interacción directa con la materia suelo. Aquí vemos cómo cambia la química del suelo, las partículas del suelo, la biofísica del ambiente. Y aquí se muestra unos trabajos también realizados en determinación de microplásticos en el suelo. Vean ustedes más o menos cuál sería el tamaño presente en esta, y la diversidad de plásticos que se encuentran, desde polietileno, polietileno de alta densidad, acrílico, PET, etcétera. O sea, es bien variable. Es bastante variable y se pueden encontrar partículas bastante pequeñas en el suelo. Dice en este caso toda la variedad, toda la composición que existe en estas determinaciones realizadas en suelos de diferentes tipos, desde suelos de playa, suelos en bosques, suelos costeros, y aquí están en bosques, en suelos vegetales, cultivos vegetales. Y entonces no es extrañar que obviamente tengamos nanoplásticos. No se ha reportado micro, que yo sepa, pero sí se ha reportado nanoplásticos ya en plantas. Es decir, las plantas hay un proceso de translocación, entran por la raíz y tiene efectos fitotóxicos en las plantas, sobre todo en el crecimiento, en la fotosíntesis, en el estrés oxidativo. Microplásticos en el aire. En esta gráfica se observa el material particulado que se genera por distintas actividades industriales, como son actividades agrícolas, construcción, caminos sin pavimentar, restos de insectos y plantas y actividades industriales. Yo le añadí adicionalmente dentro de este material particulado lo que son los micro y nanoplásticos. Se habla de nubes de plástico. En principio se habría una emisión directa a través desde las ciudades,
y una deposición tanto seca por sedimentación o húmeda a través de la lluvia. Ok, ahora esta gráfica es bien interesante porque esta gráfica es un clásico, una gráfica clásica de lo que es la distribución del tamaño de partículas en la atmósfera. En la atmósfera se describen tres grandes grupos de partículas. Las partículas ultrafinas, que irían desde 0,1 micra, desde 0,01, muy pequeñita, hasta 0,1, incluyen las modas de nucleación Aiken. Las partículas finas, que van desde 0,001 hasta una micra, que se llama moda de acumulación, y lo que serían las partículas gruesas, que serían hasta las 10 micras. ¿Ok? Estas partículas ultra finas, perdón, las partículas finas se denominan PM1, PM1, PM2.5 y PM10 en referencia al tamaño de partícula. ¿Ok? Entonces la PM1 sería hasta la fracción hasta una micra, la PM2,5 hasta 2,5 micras y la PM10 hasta 10 micras. Es interesante que mantengan esto en mente porque cuando hablemos en el próximo video sobre seguridad y salud laboral, vamos a observar, vamos a trabajar con estos diámetros de partículas. Entonces habría que añadir en esta gráfica lo que corresponde a partículas en la atmósfera como son los nanoplásticos. Acuérdense que esta gráfica está chiquitica aquí, pero la presentamos en el video anterior. La definición de nanoplásticos son menores a una micra. Y una micra son 1.000 micrómetros. Perdón, un milímetro son 1.000 micrómetros. Es decir, los microplásticos, que son desde 5 hasta 1, se define microplásticos los menores de 5 hasta 1. Es decir, estamos hablando de entre 1.000 y 5.000 micras serían los microplásticos. Entonces, a partir de 1, superior a 1, sería lo que serían los microplásticos, e inferior a 1 serían los nanoplásticos. Entonces, dentro de esta distribución de partículas, los micro y nanoplásticos coparían todo el espectro de partículas presentes en la atmósfera. Esta gráfica muestra la composición de las partículas asociadas a su peso, a sus características granulométricas. Tenemos las más grandes, polvo de polen. Tenemos el rango entre 0, 1 y 10, que sería la fracción de 2,5 más o menos, el PM2,5, donde usualmente hay composiciones de sulfato, nitrato, metales pesados, carbono orgánico, elemental y arcillas. Y la más ultra fina, la fracción más fina, la PM0,1, sería el carbón. Bueno, igualmente los nanoplásticos y los microplásticos abarcarían todo el espectro de distribución de partículas presentes en la atmósfera. ¿Qué trabajos soportan estas observaciones? Bueno, hay diversos trabajos realizados. Lo que me interesa es que vean que es importante el tamaño de partículas. Fíjense que estamos hablando de 4 milímetros, es decir 4.000 micras. Ya una partícula de 4.000 micras está flotando en el aire. Igualmente varía la composición, tiene composición variable y fueron tomadas tanto en área exterior como en ambientes internos. Interesante, fíjense que desde 2 micras tenemos partículas presentes en el aire. Vamos a hablar un poco de la toxicidad de estos microplásticos y nanoplásticos. Bueno, la toxicidad está asociada tanto al monómero que se utiliza para la producción del polímero como los aditivos. Acuérdense que hablamos que para la producción de materiales plásticos se utilizan polímeros, que a su vez estos polímeros están constituidos por monómeros, y algunos aditivos para cambiar las propiedades de estos materiales plásticos. En este caso, se utiliza, en el caso de poliacrilamida, se utiliza acrilamida. Esto es una tabla que muestra la peligrosidad de estos
polímeros de acuerdo a su composición. Entonces tenemos, estos son, los poliuretanos son bastante peligrosos, lo que es la acrilamida, el benzilbutirftalato, el bifenol, que lo resalté, está presente en las resinas epóxicas porque el bifenol es un disruptor metabólico, es decir, él hace funciones similares a hormonas, entonces tiene efectos metabólicos importantes en el organismo. Y diversos polímeros, copolímeros, pueden ser los copolímeros son con que tienen varios monómeros, la presencia de estireno, que es otro componente peligroso. Los menos peligrosos, los relativamente con baja peligrosidad, son el etileno, el PET, el vinilacetato y el polipropileno. Ok, podemos asociar la toxicidad de los microplásticos a componentes que estén presentes en el ambiente y que los microplásticos sirvan como vectores para su transporte. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, tenemos los talatos, tenemos metales pesados, tenemos aromáticos, compuestos poliaromáticos, producto de la combustión de hidrocarburos que estén presentes en el ambiente, estireno, que proviene de la descomposición de polímeros que tengan estireno, los bifenilos policlorados, que son orgánicos persistentes, estos provienen de distintos tipos de industria, sobre todo la industria eléctrica, el bifenol A, y tenemos los difeniléter polibromados, que se utilizan como plastificantes, textiles, espuma de poliuretano. Tenemos también el tetrabromobifenol A, usado en viniléteres y en resinas de policarbonato. Tenemos el di2-etoxietilftalato, usado en PVC, y el hexabromo ciclododecanato, usado en resinas de polietileno. Yo añadí a esta lámina bacterias y virus, porque también se considera a través de la formación de biopelículas que los microplásticos pueden incorporar este tipo de elementos. Entonces, por eso que a los microplásticos y a los nanoplásticos se llama el efecto de caballo de Troya. Es decir, que los microplásticos per se, puede ser que sea un polímero que no tenga un monómero peligroso, pero su interacción con los componentes que vimos anteriormente puede hacer que sirvan como ese vector, como ese transporte, ese caballo de Troya hacia el intestino. Y haya entrada entonces de elementos altamente peligrosos transportados por los micro y nanoplásticos. Otro de los elementos transportados, como vimos anteriormente, son los metales, cadmio, cromo, níquel, zinc, cobalto, plomo. Se une con microplásticos y forman entonces asociaciones que pueden entonces ser incorporadas a la biota. Aquí vemos la diferente distribución, ya sea en agua fresca, en ambientes marinos, en ambientes terrestres, de los diferentes metales. Aquí vemos cómo se incorpora, en este caso tenemos un hidrocarburo poliaromático, que recuerden que son cancerígenos. Se incorporan estos hidrocarburos aromáticos ya sea al plástico a nivel de superficie, entonces permanece a nivel de superficie en el microplástico, pueden interactuar en el medio marino eh, con el microplástico y posteriormente es incorporado dentro de la biota o se incorpora a lo que sería la parte de sedimento. Tenemos dos conceptos que son importantes, que es bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación es un proceso que ocurre en el tiempo, es decir, el organismo va consumiendo materiales, productos que pueden ser peligrosos, se van almacenando en sus órganos, sobre todo los productos que son lipofílicos, es decir, que son solubles en grasa, pueden irse acumulando en tejidos grasos. Por eso peces como el salmón, que son ricos en grasa, podrían ser, pueden sufrir contaminación si hay presencia de elementos
como hidrocarburos presentes en los cuerpos de agua. O la biomagnificación, en la cual va pasando a través de la cadena trófica. Va incorporándose entonces más elementos dentro de la cadena trófica. Aquí vemos el caso, también tenemos el mismo ejemplo de hidrocarburos poliaromáticos, los cuales son consumidos, son incorporados al plástico, son transportados por el plástico, son consumidos por el plancton a su vez para pequeños peces y después para los depredadores más grandes. Aquí vemos otra dinámica, la dinámica de la transformación de microplásticos a nanoplásticos, en la cual, bueno, algunos de ellos flotan, pueden sufrir agregación, pueden sufrir interacción, pueden sufrir sedimentación, son enterrados, son resuspendidos, hay hay formación de biopelículas, el mismo caso que observamos aquí de los nanoplásticos. Y esto sería una especie de resumen donde a partir de los microplásticos, que son igualmente, igual que los plásticos, sufren procesos de degradación, de fotodegradación, de efectos de erosión por el viento, por las olas, etcétera, biodegradación, estos microplásticos son ingeridos por el zooplancton o por el fitoplancton, y ellos tienen esa capacidad, como mencionamos anteriormente, de absorber diferentes tipos de compuestos. Por supuesto, si yo tengo un microplástico cuyo monómero tenga estireno, que es un aromático, tendrá afinidad, ese microplástico tendrá especial afinidad por compuestos de esta naturaleza, compuestos aromáticos. Este es otro de los compuestos que es un compuesto persistente, como es el DDT, los PSB y los compuestos aromáticos producto de la combustión de hidrocarburos. ¿Qué factores determinan que ese compuesto que ha sido absorbido por el microplástico o el nanoplástico se ha liberado? Bueno, depende de la matriz del microplástico, entonces de su composición. Por eso hablamos de que si yo tengo un microplástico cuyo composición tiene estireno, que es un compuesto aromático, entonces tendrá una mayor afinidad hacia compuestos aromáticos. Va a depender de cómo se ha liberado en el medio y las características del propio contaminante. Entonces, de la matriz del microplástico dependerá su composición y tipo, como ya hemos mencionado, cuán degradado esté esa matriz, su estructura, sus energías de enlace, el crecimiento de biopelículas y propiedades de la superficie. En el caso de la liberación de estos componentes en el medio, bueno, dependerá del pH. Entonces, fíjense que es interesante porque si tenemos un pH natural cercano a la neutralidad, y usted consume un microplástico donde tenemos un pH ácido, entonces por supuesto tenemos un cambio importante y esos cambios de pH pueden producir la liberación de estos componentes tóxicos en el organismo. Va a depender de la temperatura, de la concentración del ligando, de la fuerza iónica, de la salinidad y las características del contaminante, es decir, su solubilidad, su estado de oxidación, su interacción con la matriz, sus cargas, su estabilidad, etcétera. Muy bien. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces los nanoplásticos pareciera que ya es una maldición, tenemos que vivir con ellos, no hay manera de liberarlos. Bueno, ya vimos al comienzo de la charla que realmente estamos manejando mal nuestros residuos, específicamente nuestros residuos plásticos, no estamos reciclando, pero tampoco aparentemente estamos haciendo bien el tratamiento aguas abajo, es decir, el tratamiento de nuestros efluentes. Entonces, en la literatura se consiguen trabajos como este, bien interesantes, donde a través de métodos convencionales, completamente convencionales, como son procesos de coagulación, floculación, sedimentación, que es un proceso clásico de tratamiento de aguas residuales, obtenemos que con estos procesos se pueden remover 82%, por ejemplo, en este caso el polietileno, ¿ok? Este polietileno virgen, por decirlo de una manera, polietileno añejado, meteorizado, incluyendo, fíjense ustedes que es interesante, hay un 97% de remoción de fibra. Entonces, en esa lámina que yo mostré, que había muchas fibras en el ambiente,
Debido a que las plantas de tratamiento no estaban funcionando, entonces tal vez no estamos operando bien nuestras plantas de tratamiento, no estamos haciendo bien un proceso, estamos simplemente haciendo un proceso muy simple de oxidación biológica y no estamos haciendo un proceso físico-químico como este que nos permitiría remover gran parte de los microplásticos vertidos al ambiente. Aquí tenemos una serie de trabajos donde se muestran los porcentajes de remoción dependiendo del tipo de agente coagulante floculante, en este caso es alúmina y poliacrilamidas. Hay un proceso de electrocoagulación, coagulación con sales de hierro y aluminio, con derivados de ácido tánico, coagulación con tricloruro de aluminio, con y sin poliacrilamidas, y coagulación con tricloruro de hierro, con poliacrilamida. Y fíjense ustedes lo alto que son los porcentajes de remoción, poliestireno, polietileno, poliestireno. Estamos hablando de por encima del 80%. En este caso, la fibra, 99% de remoción de fibra. El proceso de coagulación, de electrocoagulación, este es más costoso, por supuesto, pero tiene un porcentaje de recuperación muy alto. Igualmente la coagulación con sales de hierro y aluminio. Entonces, fíjense ustedes que eh, existen tecnologías, como vemos aquí, que permiten una elevada remoción de microplásticos en el ambiente. En este caso es tecnología de filtros de disco, 98,5%, filtros rápidos de arena, 97%, por flotación de aire, 95%, y reactores de biomembranas, 99,9%. Claro, algunas tecnologías como esta, probablemente sean más costosas, es posible que la más económica sea la filtración rápida con filtros de arena, pero sin embargo, todas dan elevada recuperación de microplásticos. Como conclusión, bueno, los plásticos están presentes en todos los hábitats, suelo, agua, aire, habría que añadir también las plantas. Pueden ser vectores o caballos de Troya, como se les llama, de compuestos orgánicos persistentes. Existen tecnologías que permiten la remoción de micro y nanoplásticos en el agua. Y hasta el momento no hay regulaciones que establezcan valores máximos permisibles de micro y nanoplásticos. Yo pienso que la solución está en nuestras manos. Estamos manejando mal nuestros residuos, no estamos haciendo reciclaje, no estamos haciendo procesos de recuperación de nanoplásticos aguas abajo, es decir, en plantas de tratamiento de aguas residuales, y las consecuencias las estamos viendo. Muchísimas gracias.